Buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Dios de los cielos en este día, para que Él sea el que hable a tu vida, para que Él sea el que hable a cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y yo te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. De los que han de escuchar esta palabra en alguna otra congregación, bendíceles, háblales también a sus vidas, Señor. También te pido, Señor amado, los que han de escuchar este tema a través de otro medio digital, Señor, también háblales a sus vidas, bendíceles. Padre, en el nombre de Cristo, queremos suplicarte que hables a todos, Señor. Que hables a nuestros corazones, Señor. Que abra la puerta de los cielos, Señor, y haya gozo en los cielos. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador, Señor, se aparta de su mala manera de vivir, cuando un pecador decide dejar su pecado para entregar su vida a ti, creyendo en tu precioso y maravilloso amor para la redención, el perdón de su pecado, Señor, o de sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, que haya gozo en los cielos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener el tema 18 como subtítulo El altar de bronce, segunda parte. La semana pasada vimos lo que había en el atrio y nos adentramos a los sacrificios u ofrendas que se hacían en el altar de bronce. Usted lo recordará. Vamos a verlo rápidamente. Primeramente compartíamos con ustedes que al altar de bronce venían personas que reconocían sus pecados. Levítico capítulo 5, versículo 5 y versículo 6 dice de la siguiente manera: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y explicábamos qué importante es reconocer el pecado, qué importante es confesar el pecado y apartarse del pecado. Y dice el versículo 6, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y eso nosotros lo estuvimos explicando. También compartíamos con ustedes qué es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice que es el pecado. Ya que Dios pedía un arrepentimiento, pues es importante saber de qué se tiene que arrepentir la persona. De haber ofendido a Dios, de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Pero ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice ¿qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infracción es un quebrantar, es desobedecer. Desobedece la ley aquel que comete pecado. Pues el pecado es una desobediencia, es una infracción de la ley moral de Dios. Explicamos también ese punto. Vimos también 3 consecuencias en la vida de una persona que peca. Esto es, que si usted ha pecado, usted tiene esas 3 consecuencias. El ser humano tiene esas 3 consecuencias. Y todos los que hemos pecado, cuando no conocíamos de Dios, tuvimos estas 3 consecuencias de una y de otra manera. Pero ojalá no haya la consecuencia, ¿verdad?, eterna. ¿Por qué? Porque cuando alguien peca, y como vamos a ver más adelante, y muere en su pecado, entonces va a experimentar la tercera consecuencia, la consecuencia eterna, ¿verdad?, la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Hay una muerte espiritual. Cuando alguien peca, muere espiritualmente. ¿Dónde lo vemos eso? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién dio estas palabras? El Dios de los cielos. Fue el que dio estas palabras. Entonces, el Dios de los cielos que habla verdad, Él dice que toda persona que comete pecado muere espiritualmente. Si tú estás cometiendo pecado, tú estás muerto espiritualmente. Esto es, Dios no está en tu vida.
Dios no está en tu vida. Por eso remarcamos ese punto para que tú entendieras la importancia de buscar de Dios. Para que no estés muerto ni muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios no está en tu vida. Y yo espero que en este día abras tus ojos y tomes decisiones en tu vida. Que no salgas de este lugar como tú entraste, sino que salgas de este lugar tomando una decisión, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo. Es una decisión que ustedes deben de tomar. Ojalá la tomaras el día de hoy. Es tu decisión. Hay quienes quieren postergar, ¿verdad?, esa decisión. Bien les puede funcionar o bien no. Yo no lo sé. Pero amados, yo espero que ustedes recapaciten y tomen esa decisión. No les vamos a doblar la mano. No les vamos a dar de latigazos para que tomen esa decisión. No, eso nunca lo vamos a hacer. Pero yo espero que tú abras tus ojos y entiendas y recapacites y tomes decisiones serias en tu vida. Entonces hay una muerte espiritual. Número 2, hay consecuencias cuando alguien peca. Hay consecuencias terrenales. ¿A qué me refiero? Explicábamos en este punto que hay problemas con la familia porque hay un hijo rebelde, porque hay un padre borracho, alcohólico. Entonces el pecado tiene consecuencias aquí en la tierra. Hace que la gente sea dañada, hace que la gente se dañe, va esclavizando. Hay consecuencias aquí en la tierra cuando la persona peca. Y de veras, amada persona, ¿cuántas consecuencias hay en muchas familias debido al pecado? Pero la gente no entiende. La gente sigue en su mala manera de vivir. La gente sabe que pecar es malo y lo sigue haciendo. Sabe que el emborracharse es pecado y lo sigue haciendo. Sabe que la droga es algo que va a afectar su cuerpo y que daña y que es pecado y lo sigue haciendo. Y así te pudiera dar yo muchos ejemplos, pero la gente sigue en su pecado, sigue necia en su pecado, no quiere dejar su pecado, ama su pecado. Y el Dios de los cielos es un cero a la izquierda en su vida. No toma en cuenta a Dios en su vida, aunque vaya a una iglesia, aunque vaya a alguna denominación, o hasta puede llegar la persona a este lugar, aquí acompañándonos a nosotros. Amados, qué tremendo es el pecado. Hay consecuencias terrenales, y explicábamos algunas otras. Y por último, la consecuencia del pecado, ya para cerrar este recordatorio, hay consecuencias eternas. ¿A qué me refiero? Que si la gente no se arrepiente de su pecado y sigue en su mala manera de vivir, entonces, y mueren de esa manera, en esa conducta rebelde, hay una consecuencia eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos centrábamos un poquito la semana pasada en que la paga del pecado es muerte. Hoy nos vamos a centrar en la dádiva de Cristo, en la dádiva que Dios da en Cristo Jesús, que es ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Amén. Pero, ¿qué dice Proverbios 11:7? Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre en su pecado, sin haberse arrepentido, sin haberse apartado, perece su esperanza. Y ahí la importancia del arrepentimiento. Ahí la importancia de dejar tu vida pecaminosa que tú llevas delante de Dios. No delante de un servidor, pero sí delante de tus seres queridos. Y ahí la importancia de dejar tu mala manera de vivir. Porque cuando la gente muere en su pecado, ya no hay remedio. Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay oportunidad. Aunque muchos rezos haga la gente, aunque tantas cosas llore y patalee los seres queridos aquí en la tierra, como lo hacen algunas denominaciones, no hay vuelta de hoja. Alguien que muere sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber recibido el perdón de sus pecados, óyelo bien, jamás de los jamases saldrá del infierno. Jamás, jamás. Se condenará para toda su eternidad. Y esa es una verdad. Esa es una verdad. Cristianos o no cristianos, debemos de guardarnos
del pecado. Te debes de guardar del pecado, porque el pecado trae terribles consecuencias. Entonces, qué importante es arrepentirse de los pecados antes de que una persona muera. Bueno, con esa actitud arrepentida venían los hebreos al altar de bronce y traían consigo ofrenda, su animalito sin defecto, perfecto, para ser sacrificado. Podemos ver en esta imagen, ¿verdad?, cómo es que los hebreos venían. Lo explicábamos. Ellos traían su animalito, ellos pecaban contra el Dios de los cielos y entonces venían con un corazón arrepentido, presentaban su animalito sin defecto, perfecto, para ser sacrificado. Un animalito que en este caso, repito, tenía que ser perfecto y sin ningún defecto. ¿Se acuerdan de alguien que fue perfecto humanamente y sin ningún defecto? Entiéndase, sin pecar. Jesucristo, que vino a tomar el lugar de ese animalito para el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo, pero qué hermoso. Tremendo por lo que Cristo pasó y sufrió, pero hermoso porque debido a su muerte nosotros podemos obtener perdón de pecados. Si no, quién sabe qué sería de nosotros. Entonces, el sacerdote hacía el sacrificio y rociaba el altar con la sangre del animalito. Una vez más que él ya hacía el sacrificio, tomaba el animalito, lo revisaba que no estuviera cojo ni manco, etcétera, lo que tú quieras, lo sacrificaba y algo hacía con la sangre, esparcía la sangre. Lo particular, en otros pasajes, como tú lo puedes leer en tu casa, espero que hayan leído la tarea, las personas cuando llevaban su animalito ponían las manos sobre la cabeza del animalito, aún también el sacerdote. Ponían las manos sobre el animalito para que ellos sintieran a la hora de que el sacerdote degollaba a ese animalito, cómo gritaba. Y así como llevarlos a una reflexión, a apelar a su conciencia. Mira, ¿cómo es posible ese animalito? ¿Qué culpa tuvo? ¿Qué hizo para merecer ese sacrificio? Tú fuiste el que pecaste. Y en cierta manera la gente se detenía para ya no pecar. Tenía que detenerse para ya no hacer lo malo. Pero la gente ponía sus manos sobre el animalito a la hora de que era degollado, a la hora de que era sacrificado. Amados, no era cualquier cosa, pero sigamos leyendo Levíticos 4:27, vayamos a Levítico 4:27 al 30. Estamos explicando que el sacerdote hacía el sacrificio y rociaba el altar con la sangre del animalito. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, reconociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y fíjate lo que dice el 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y eso ya lo explicábamos. Y derramará, dice, el resto de la sangre al pie del altar. Como lo podemos ver en esta imagen. Eso era lo que hacía el sacerdote. Hacía expiación, sacrificaba, degollaba al animalito, a la cabrita. Y toda la sangre, hasta la última gota de la sangre, era para esta función. Amados, ¿quién derramó toda su sangre en una cruz del Calvario? No fue un animalito, no fue una cabrita, no fue una ovejita, ningún corderito, ningún ternero. Fue un hombre de carne y hueso, el verbo de Dios hecho carne. Dice la Biblia que cuando él fue sacrificado, a la hora de que uno de los soldados con su espada le abrió en su costado, etcétera, dice que le salió agua con sangre. En pocas palabras, Jesús derramó hasta la última gota de sangre. ¿Por qué? Para que pudiese ser un sacrificio perfecto. En lugar de que toda la sangre, así como en el altar era rociada alrededor con sangre,
En lugar de que fuera un altar, fue una cruz. Y esa cruz fue llena de la sangre del Maestro. No te puedo decir si toda, pero ahí fue escurriendo toda su sangre, como si fuera la orilla del altar de bronce, para el perdón de los pecados, de la humanidad, de las personas que se arrepienten y vienen a Él. Eso era lo que hacían los judíos para recibir perdón de pecados. Sé que me estoy adelantando un poco, pero se presta para que tú vayas entendiendo que cómo se obtiene, porque así les decíamos la semana pasada, que el día de hoy íbamos a explicar cómo el ser humano actualmente obtiene perdón de pecados. Después entonces de que el sacerdote hacía el sacrificio, ¿qué venía? El perdón del pecado. ¿Dónde lo vemos eso? Levítico 4:31. Fíjate lo que dice. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Y fíjate cómo termina el versículo 31. Así hará el sacerdote expiación por él, por la persona que pecó. ¿Y será qué? Perdonado. Gracias a ese sacrificio de ese animalito, de esa cabrita, de esa ovejita, etcétera. Gracias a ese sacrificio, los hebreos podían obtener perdón de pecados. Solamente así se recibía el perdón de los pecados. Entonces dejamos lo que se hacía en el altar de bronce. ¿Cómo es que los hebreos obtenían perdón de pecados? Ya lo vimos. Ahora vámonos a este último punto de la enseñanza. ¿Cómo el ser humano actualmente obtiene perdón de pecados? Dios sigue mandando a las personas, para explicar este punto, Dios sigue mandando a las personas que han pecado en estos tiempos que se arrepientan. Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La gente, la humanidad que pecó en el Antiguo Testamento eran de carne y hueso, como tú y yo somos de carne y hueso. Entonces las personas que pecaban antiguamente, Dios les dijo, así van a resolver su situación conmigo. Y actualmente, ¿cómo resolvemos nosotros nuestra situación con Él? ¿Cómo resuelve el ser humano su delito que tiene con el Dios de los cielos? ¿Cómo puede recibir uno perdón de pecados? De la misma manera. El mismo llamado que hace Dios es arrepiéntete. Debe de haber un arrepentimiento como lo hacían los hebreos. Fíjate lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda el Dios de los cielos? Que se arrepientan. Y en todo lugar está incluyendo este lugar. O el lugar donde tú estés, o en el lugar donde tú estés escuchando esta enseñanza. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo en una congregación? ¿Cómo en una iglesia? ¿Cómo en un templo va a haber gente que hace lo malo? Claro que también en ese lugar Dios manda que se arrepienta, porque Dios conoce los corazones. Es obvio que en una iglesia no debería de haber eso, pero cuando las personas se descuidan, cuando los cristianos se descuidan, inmediatamente deben de arrepentirse también. Dios manda que se arrepientan antes de que vengan las consecuencias más tremendas a tu vida. Las tres consecuencias que vimos, y sobre todo la tercera, ¿verdad? La condenación eterna. Entonces, Dios manda actualmente a todos los que han pecado, entiéndase, que si tú has pecado, que si tú has quebrantado los mandamientos de Dios, el día de hoy, el día de ayer, no sé, en esta semana, en lo que va de este año, los meses que van de este año, si tú has pecado contra Dios desde que tú te acuerdas, Dios te pide que te arrepientas. Dios te pide que te arrepientas. Que tú te apartes de tu mala manera de vivir, que dejes de ofenderlo, que dejes esa conducta de rebeldía. Eso es lo que el Dios de los cielos pide. Fíjate lo que dice en Lucas 5:32, nos dice que Jesús vino a llamar a los que han pecado para sobarles el lomo, para darles palmaditas. Ánimo, yo sé que estás en acá, ni estás en este mundo, y que no hay justo ni en uno, y que ahí poco a poco vas a dejar el pecado. ¿Será que Jesús vino a decirle a los pecadores esas palabras? No, Él vino a llamar a los pecadores ¿a qué? A un arrepentimiento. No a que sigan en su mala manera de vivir. No a que nosotros como seres humanos sigamos en nuestra mala manera de vivir. Si no, entonces, ¿dónde está el cristianismo?
¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el nacer de nuevo? ¿Dónde está el que Cristo perdona a un 100% a una persona? Limpia el pecado a un 100% a un ser humano. Pues Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No que tenga pecado, no que viva en pecado, ¿no? Entonces Lucas 5:32 nos dice que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? A un arrepentimiento. Ya ve, hermano, dicen por ahí algunas personas, Jesús no vino a llamar a justo, ¿a poco usted es muy justo? Jesús vino a llamar a pecadores. Sí, cierto, nadie que ha pecado es justo, pero Jesús vino a llamar a esos que han pecado, ¿a qué? A un arrepentimiento, a que ya no sigan en su mala manera de vivir, a que se arrepientan de sus pecados. Entonces Jesús vino a llamar a los pecadores, a los que han pecado, a un arrepentimiento. ¿Tú has pecado? ¿Qué crees? Jesús lo sabe. Dios sabe lo que tú has hecho, lo que tú has cometido. Dios sabe tus pecados del corazón y tus pecados externos también. Jesús lo sabe. Por eso Él te ha traído el de este día, para que tú sepas que Él sabe que tú has pecado. Y te está llamando a un arrepentimiento. Él te está llamando a tú como persona pecadora, Él te está llamando a un arrepentimiento. No es un servidor. Yo te lo estoy citando nada más lo que dice la palabra de Dios. Él es el que te está llamando a un arrepentimiento. No te engañes diciendo, es que yo voy a una iglesia, es que yo leo la Biblia, es que yo hago y deshago y tantas cosas que tú hagas. Oye, pero estás pecando. Sí, pero es que si usted supiera cuánto oro, hermano, fíjese que acabo de ayunar y todo. Oye, pero eres un mentiroso, eres una mentirosa. Sí, hermano, pero aquí no miente, además son mentiritas piadosas. No, tú estás en pecado, no te engañes. Así se engañaba al pueblo de Dios. Templo de Jehová es este. Este es el templo. No, yo voy al templo. Y ellos ocupaban el templo de Dios para seguir pecando, como una licencia. Que acabo el templo de Jehová, voy allá y ya se me van los pecados. Amados, Dios no da licencias para que el ser humano peque. Las personas son las que dan sus propias licencias, expiden sus propias licencias, hacen sus propias licencias para justificar su pecado y seguir en su mala manera de vivir. Nadie podemos justificar los pecados. Aunque el que él peque, el de al frente y todo, bueno, aunque mucha gente peque, no quiere decir que tú tienes que pecar. Dios manda a los que pecan que se arrepientan. Si tú has pecado, hoy Dios te hace un llamado a un arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos. Si tú piensas que no necesitas arrepentirte porque vas a una iglesia o haces ciertas obras, pero también haces pecado, pues te estás engañando. Entonces, se aplica el primer punto, ¿no? Que Jesús no vino a llamar a justos. O sea, Él no vino por gente buena. Él vino por gente que hace lo malo para llamarla a un arrepentimiento. Y dime tú, ¿qué ser humano no ha pecado? ¿Qué ser humano no le ha faltado a Dios? Todos hemos faltado a Dios antes de conocerlo. Todos nos apartamos, todos lo ofendimos, todos quebrantamos sus mandamientos. Pero hay quienes ya atendieron al llamado de Dios. Son pocos, pero hay quienes lo han atendido. Han hecho caso, han creído a Dios, han confesado su pecado, se han arrepentido, han creído en Jesús y actualmente han recibido el perdón de sus pecados por la pura misericordia de Dios. Pero aquellos que siguen con sus enojos, con sus envidias, con su amargura, con sus gritos, que siguen todavía con sus codicias, con sus adulterios, con sus borracheras, que siguen todavía, y la lista sigue, pecando. Dios te llama a que te arrepientas y que no te engañes. ¿Cómo puede actualmente, siguiente punto, entonces, una persona recibir perdón de pecados? Ya lo vimos. Dios manda arrepentimiento. Jesús vino a llamar a aquellos que han pecado a un arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se recibe actualmente el perdón de los pecados? Te decía yo al inicio del estudio, por dos maneras. Número 1, arrepintiéndote. Veamos un ejemplo del arrepentimiento que Dios te manda. Pues Dios manda arrepentimiento, pero ¿cómo te tienes que arrepentir? ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios manda? Espero Dios me ayude a explicarte estos pasajes, que no han sido muy comunes en otras enseñanzas que hemos hablado acerca del arrepentimiento.
Pero vamos a ver Jeremías 3:21. Si tú has pecado, esa es la actitud que tú debes de tener. Y esto es lo que tú también debes de entender a la luz de la palabra para que te puedas arrepentir. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Aquí Jeremías, el profeta Jeremías, les está llamando a las personas, a los de Israel. Hey Israel, arrepiéntete de tus pecados. Han torcido ustedes sus caminos. Han torcido sus caminos y al haber torcido sus caminos, vienen consecuencias a sus vidas. Él estaba alertando a las personas del cautiverio que venía. Tú no sabes lo que es un cautiverio. Nosotros no sabemos lo que es un cautiverio, pero los que vivieron los estragos de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, saben lo que es un cautiverio. Los hebreos, los judíos saben lo que es un cautiverio, lo que es ser súbditos, es ser personas, ¿verdad?, presos de guerra, un país derrotado. Amados, es terrible ser gobernado por un país sanguinario que ha sido el conquistador. Es terrible. Entonces, Jeremías sabía lo que venía. Y antes de que ellos fuesen llevados en cautiverio, ellos lo pudieron haber evitado. Si tan solo hubieran atendido a la palabra de Dios. Si tan solo se hubieran arrepentido de sus pecados. Entonces, los primeros capítulos de Jeremías, nosotros podemos ver cómo es que él estaba haciendo el llamado. Y van pasando los capítulos, y te vas dando tú la historia. Porque Jeremías estuvo prácticamente profetizando durante 50 años aproximadamente. Le tocó vivir prácticamente 5 reyes. A él le tocó vivir en carne propia ese cautiverio. No porque él haya pecado, sino porque él le tocó vivir. Le tocó ser el instrumento de parte de Dios. Él le tocó vivir en carne propia cómo es que la gente no hizo caso. No le hizo caso a su llamado. Lo ignoró. Estás mal, Jeremías. ¿Cómo crees que van a llegar y somos el pueblo de Dios? ¿Cómo crees? La Shekinah está con nosotros. Además, somos el pueblo santo de Dios. De santo no tenían nada. Eran unos tremendos idólatras. Habían dejado a Jehová, su Dios. Estaban en pecado, estaban en rebeldía, pero estaban engañados. Hacían lo uno y hacían lo otro. Querían lo de arriba y querían lo de abajo. Y estaban bien engañados. Y Jeremías les decía, arrepiéntanse. No hicieron caso. Eso es lo que está dándonos a entender esta parte de la escritura. Cuando uno tuerce los caminos, entonces hay consecuencias. Dice aquí Jeremías, hay llanto y dolor. Jeremías les advirtió, van a haber llanto, va a haber dolor. ¿A qué se refiere con llanto y dolor? ¿Por qué no hice caso a Jeremías? ¿Por qué no hice caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no hice caso? Ahora estoy con estas consecuencias. Que sí, vivieron las consecuencias del cautiverio. Familiares de ellos fueron asesinados. Fueron despojados de todas sus tierras. Hubo por ahí un puñadito que quedó, que lo dejaron allí. Y ahí de ese puñadito estaba Jeremías, no se lo llevaron en cautiverio. Y ahí él seguía hablándoles a las personas. Pero por él hablar la verdad, la gente lo despreció. Es más, hubo hasta reyes que hasta lo metieron en la cárcel, una cisterna. Pero él nunca dejó de profetizar y de dar este mensaje. Vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus mal camino. Y entonces, como no hicieron caso, ya el profeta se emberrinchó y se fue. No hizo eso. Siguió con los del cautiverio y empezó a dar una palabra para aquellos que ya estaban en cautividad. Y él les seguía hablando. Miren, no siempre van a estar en cautiverio. Hay una esperanza. Qué hermosa fue la labor de este profeta. Qué preciosa. No se cansó. Y podemos ver que en efecto hubo llanto, hubo dolor, porque muchos hijos perdieron a sus padres, quedaron huérfanos. Muchos hijos no solamente quedaron huérfanos, sino se los llevaron como esclavos en cautividad otra vez. Órale, para que trabajaran. Y tantas cosas más. Todo eso lo hubieran evitado si tan solo hubieran hecho caso al profeta, pero no lo hicieron. Así, muchos de ustedes, o varios de ustedes, ojalá y sean pocos, ojalá no sea ninguno, han recibido una llamada, una palabra,
Y sabes, les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. Y las consecuencias las tienen en su propia vida, en su propia casa, y no buscan a Dios. Y vienen las consecuencias peores. Y vienen situaciones peores. No porque uno te decía mal para nada, no, olvídate. ¿Cómo crees? Pero yo sé los estragos del pecado. Yo sé lo que hace el pecado. Mi Biblia dice las consecuencias del pecado. Yo sé que el pecado trae consecuencias. Y si tú sigues pecando, consecuencias tendrás. Eso es lo que va a pasar. Y vas a tener una vida muy miserable a consecuencia del pecado. Un rato de placer solamente, pero más dolor que placer. Porque el pecado te trae un placer momentáneo. El mundo te trae un placer momentáneo, pero después se te quita esa felicidad y te vuelves a sentir vacío, miserable, seco, muerta espiritualmente, sin ganas de vivir y tantas cosas más, y todavía con problemas con tus seres queridos y problemas con Dios. Todo por el pecado, todo por la consecuencia del pecado. Hay llanto, hay dolor, dice el profeta. ¿Por qué lo hice? Hay muchos que se lamentan. En la cárcel hay muchos que se lamentan. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le quité la vida a mi prójimo? ¿Por qué robé? Ahora estoy encerrado. ¿Por qué secuestré? ¿Por qué le hice caso a mi amigo? ¿Por qué? Pues ya, ni modo. Ahora están con las consecuencias de su pecado. En el infierno hay muchos atormentados, pero ya no pueden salir. ¿Por qué no le hice caso a la palabra de Dios? Dirán a muchos. ¿Por qué no hice caso al profeta? ¿Por qué no le hice caso a Moisés? ¿Por qué no le hice caso? Ahí está el rico, ¿verdad? Aquel que no le hizo caso a Lázaro, que no hizo caso a Dios. Y tanta gente más que yo te pueda dar ejemplo. Años tienen en la cárcel ahí del infierno, si tú lo quieres ver así, en ese tormento infierno, en ese tormento de dolor, y no han salido. Generaciones han venido, ya llegaron los mayas, llegaron todos, llegaron las civilizaciones modernas, contemporáneas y todo, y ellos siguen estando en la prisión de oscuridad, en el tormento eterno. ¿Y qué crees? Nos vamos a ir nosotros y ellos seguirán. Y seguirá la eternidad y ellos seguirán allá. Y jamás de los jamases saldrán de ese lugar. Ellos lo pudieron haber evitado. Lo pudieron haber evitado. Pero se rebelaron. Se pusieron necios, tercos, tercas. Y prefirieron lo temporal que lo eterno. Jóvenes, amada persona, abran sus ojos. No cambien al Dios de los cielos por lo temporal. Te estás jugando tu eternidad. Medita en tus caminos. Reflexiona. Jeremías 3:22. ¿Qué más les decía Jeremías? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. En pocas palabras, el profeta a la vez intercedía. Daba una palabra inspirada por el Espíritu Santo a la nación. Convertíos, hijos rebeldes. Ya no seas rebelde. No seas terco. Deja tu pecado. Conviértete. Y Dios va a sanar tu rebelión. Vamos a evitar el cautiverio. Conviértete, Dios. Y aquí nosotros venimos a ti. Entonces hace una oración al Dios de los cielos. Dios, aquí estamos. Porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ten misericordia de nosotros, ayúdame. Mira que esta gente no entiende. ¿Sabes qué significa la palabra convertidos? En el hebreo tiene que ver con vuélvete a Dios. Entiéndase que la gente no estaba buscando al Dios verdadero. No estaba buscando al Dios único, al Dios santo. No lo amaba, no lo servía. La palabra convertido significa da la vuelta. Tú que vas por un camino a la condenación eterna, abre tus ojos, da la vuelta. Vuélvete de ese mal camino que te va a llevar a la condenación eterna. Vuélvete a Dios. Da la vuelta, joven, adolescente, adulto, anciano. Da la vuelta. Deja de hacer lo malo. Eso es lo que significa convertidos. Deja de hacer lo malo. Jeremías hablaba una y otra vez esto. ¿Sabes a quién? No a los gentiles, no a los romanos, a gente que supuestamente tenía que amar a Dios y no lo estaba amando. A gente de Israel, gente que conocía la ley moral de Dios, como tú, pero que no la pone por obra, porque estás de necio, de necia y de rebelde.
Bueno, la Biblia le llama necios a los que persisten en pecar. No, un servidor, yo te estoy citando nada más que hay personas necias, según dice la Biblia, porque siguen en su pecado. Para mí tú mereces todo mi respeto, pero yo te estoy hablando de parte de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Deja de ser necio, necia, por tu mala manera de vivir. Convertíos, vuélvete a Dios, da la vuelta, deja de hacer lo malo, le decía el profeta a Israel. Y no le hicieron caso. No le hicieron caso, lo más tremendo. Yo espero que tú sí hagas caso a este llamado de parte de Dios, porque yo te estoy hablando de parte de Dios. Espero que tú hagas caso para evitar esa condenación eterna y los estragos del pecado. Fíjate lo que dice Jeremías 3:23. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Israel, ¿qué estás haciendo en ese lugar? En esos collados, en esos montes, en el bullicio del monte, eran donde estaban los altares, que ellos sacrificaban a dioses falsos. ¿A dónde vas tú, cristiano? ¿Cómo crees que te vas a ese monte a adorar a un Dios falso? ¿A dónde vas tú, hebreo? ¿Qué te pasa? Y así, ¿verdad? Muchos actualmente pseudocristianos que están dándose sus permisos, que se avientan una canita al aire con una mujer, con un hombre, etcétera, lo que tú quieras, pecando a ocultas, pero el Dios de los cielos te ve. Así estás haciendo tú lo mismo, pero Dios te ve. Dios te ve. Y no solamente te ve a ti, me ve a mí, nos ve a todos. Él nos ve a todos. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio de los montes. Ciertamente, dice el profeta, Jehová es nuestro Dios, está la salvación de Israel. Él es el único Dios. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. No vayan a otros dioses falsos. Aquellos que son idólatras están escuchando esta enseñanza. Hay un solo verdadero Dios, y es el Dios de la Biblia. Deja tu idolatría. Deja las imágenes, deja los muñecos y vuélvete a Dios. Pero aquellos que conocen la ley moral de Dios, deja de hacer lo malo y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Repito, yo no tengo nada contra ustedes, porque a mí no me han hecho nada. Pero el Dios de los cielos sí trae algo contra ustedes, porque ustedes han ofendido a Dios. Y me refiero a aquellos que lo están haciendo, que no toman en cuenta la palabra de Dios. Repito, tienen que tomar decisiones. Tienes que tomar una decisión. Deja de ofender a Dios. Vuélvete a Dios. Entonces Jeremías dice a los de Israel que en los ídolos no hay esperanza. Amados, en el mundo no hay esperanza. ¿Cuánta gente en este mundo quiere ser como el artista fulano de tal, como el actor fulano de tal, como el deportista fulano de tal? Todo quieren ser, menos cristianos. Qué terrible y qué triste y qué lamentable. Quieres ser como un pedazo de carne y hueso y no quieres ser como Cristo. ¿Qué crees que siente Cristo? Que tú quieres todo menos de Él. ¿Qué crees que sienta Él? ¿Crees que está contento? ¿Crees que está feliz? ¿Crees que no siente nada? ¿Crees que no tiene sentimientos? ¿Crees que es en vano todo lo que Él hizo? ¿Que es poca cosa lo que Él hizo en esa cruz del Calvario? ¿Crees que es poca cosa? Reflexionen en sus caminos, por favor. Abran sus ojos. La salvación solamente está en Dios. Este mundo te ofrece algo temporal, te ofrece cosas, te ofrece vanidades, te ofrece pecado, te ofrece muchas cosas. Pero entre ese paquete está la condenación eterna. Es un pago terrible, la condenación eterna. En cambio, Cristo te ofrece libertad de la esclavitud del pecado, perdón de tus pecados y vida eterna. El día de mañana que mueras, irás a su presencia con Él para siempre. El diablo te ofrece una diversión momentánea y Cristo te ofrece una libertad eterna, un perdón eterno, si tú permaneces en ese camino y crees en Él. Y perdón eterno me refiero cuando tú permaneces en Él, porque el perdón de Cristo
tiene una condición. ¿Cuál es? Que tú permanezcas en ese perdón. ¿No permaneces en ese perdón? Entonces no hay. Vuelve otra vez el ciclo y tienes que volverte a arrepentir. Si no, aunque hayas hecho tantas cosas, hayas predicado aquí, hayas predicado allá, tú no te arrepientes, tú te condenas para siempre. Para siempre. Jeremías 3:25. Y vuelve el profeta a hablarles. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. O sea, no hay vuelta de hoja, hemos pecado, Dios, estamos mal. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta el día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ahí está el profeta intercediendo, poniéndose en los zapatos de esos tremendos rebeldes. Señor, estamos mal, ayúdanos. Hemos pecado, ciertamente, yacemos en nuestra confusión, estamos en unas tremendas tinieblas. Unos están engañados pensando que sí es un verdadero Dios al que están yendo allí a adorar y es incorrecto. Otros te están también buscando a ti a la vez. Engañados, confundidos. Eso es lo que trae el pecado, mucha confusión. Ya no sé a quién creer, dicen algunos otros. Tantas cosas que hay ahorita en el internet, ¿no? Que dicen esto, que dicen lo otro. Y ya tú estás escuchando y viendo y todo. Y ya no sabes ya ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué creer. Y no lees tu Biblia como debe de ser. Andas a la luz de otras personas y no a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Cotejando todo lo que te digan a la luz de la palabra. No sé qué en tantas cosas andas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. El pecado está con todo su esplendor, Dios. Dando a entender eso el profeta, ¿verdad? Y así estaba la nación también. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Hemos ofendido a Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Así están aquellos que no están arrepentidos, que siguen en su pecado, no están escuchando la voz de Dios y siguen haciendo lo malo. Dios quiere que dejes de hacer eso. Fíjate lo que dice ahora Jeremías 31:18. Vayamos a Jeremías 31:18. Dejamos el 3. Y pasan varios capítulos y muchas cosas, muchas situaciones que acontecieron, ¿verdad? Lean el libro de Jeremías para que tengan un contexto de todas las cosas, ¿no? De todos los pasajes y desen una idea. Pasan años, pasan reyes, etcétera, etcétera. Se da el cautiverio y llegan los babilónicos y todo lo demás. Y nos encontramos con Jeremías 31:18. Ahí está las buenas nuevas. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste. Ahora estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Ahora sí entiendo que Jeremías tenía razón, Dios. Lo reconozco, le erré, me equivoqué, fui rebelde, terco, necio, etcétera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Que es terrible el dolor de los novillos que están rebeldes, necios, tercos. Pero dice, conviérteme. Haz que yo busque de ti, Dios. Solo no puedo. Ayúdame, conviérteme. Hazme que me vuelva a ti, que crea en ti, que confíe en ti. Conviérteme. ¿Y qué dice? Y seré convertido. El único que puede hacer cristiano a un cristiano es Cristo. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Se arrepintieron de su idolatría, se arrepintieron de todos sus pecados y ahora le están pidiendo ayuda a Dios. Conviérteme. Pero dice la primera parte, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. O sea, Dios está queriendo escuchar un cambio de actitud de la gente que ha hecho lo malo. Él ya sabe que tú lo has hecho, pero Él quiere escuchar unos labios arrepentidos, un corazón arrepentido. Dios, reconozco que he hecho lo malo, pero ayúdame.
ten misericordia de mí, conviérteme y seré convertido. Ayúdame a salir de este hoyo, de este estado espiritual, porque tú eres un Dios que tiene misericordia. Conviérteme, ayúdame. Dios quiere escuchar eso. ¿Quién se lo dirá? Y dice el 19, porque después que me aparté, ¿qué dice? Tuve arrepentimiento. ¿Te apartaste? Tú que iniciaste una caminata cristiana, ¿te apartaste? Vuélvete a Dios una vez más, con un arrepentimiento. ¿Tú estás muy lejos de Dios? ¿Que tú estás en tu pecado? Dile a Dios, conviérteme y seré convertido. Y, ¿por qué no? Busca a Dios con un arrepentimiento. Dice aquí entonces Jeremías, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer tu falta delante de Dios, arrepintiéndote de todos tus pecados, reconociendo todos tus pecados. Herí mi muslo, o sea, entiéndase de la siguiente manera: reconozco con todo mi corazón que te he lastimado, que te he dañado, que me equivoqué, que te ofendí, que te lastimé, que me puse rebelde, necio, necia. No es que te vayas a dar flagelazos, no, en la espalda, o que camines, o que hagas mantas, nada de eso, sino que rasgues tu corazón. La Biblia dice que rasgues tu corazón y no tus vestidos. Herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud, porque mis pecados los reconozco. Mi afrenta está conmigo. ¿Quién quitará esa afrenta? ¿Quién me quitará este pecado o estos pecados? ¿Quién podrá limpiarme de mis pecados? ¿Quién podrá sanarme mis heridas? Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Amados, cuando Dios ve esa actitud, cuando Dios ve ese corazón contrito y humillado, pasa a lo siguiente. Siguiente pasaje, para dejar Jeremías, porque estamos hablando del primer punto, del arrepentimiento que Dios quiere. Nomás que estamos haciendo una comparativa de lo que pasó Israel en esa búsqueda, todas las consecuencias. Yo sé que aquí pudiéramos poner tantas consecuencias de lo que tú has pasado, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y no sé con quién más. Pero estamos hablando de Israel. ¿Qué pasa cuando Dios ve un corazón, como dice Jeremías 31:19? Avergonzado, que reconoce su pecado, que busca a Dios con arrepentimiento, que reconoce su falta, que ha herido su corazón y no sus vestidos, ha rasgado su corazón y no sus vestidos, etcétera, etcétera. ¿A qué se dice rasgar tu corazón y no tus vestidos? Bueno, sí pequé, ya me voy a portar bien. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ya me voy a portar bien. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ya me voy a portar bien. Bueno, o sea, eso es rasgar los vestidos. No estás entendiendo que necesitas rasgar tu corazón. Estás confiando en las obras y no en lo que tú realmente estás haciéndole a Dios y de lo que Dios manda de tu vida. ¿Qué pasa entonces cuando Dios ve un corazón contrito y humillado? Jeremías 31:20. Fíjate, ¿no es este Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es este Efraín, hijo precioso para mí? Ya están en el cautiverio, ya están ellos con todo lo que da en las consecuencias de su pecado. O otros todavía llorando todo lo que se llevaron los babilónicos, los poquitos que hayan quedado, que no fueron llevados cautivos, que los dejaron allí. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué hermoso. Vinieron las consecuencias, pero aún así Dios, dando a entender, yo se los dije, pudieron haberlo evitado, pero ¿qué creen?
pero no voy a despreciar un corazón contrito y humillado. Si tú te humillas, si tú reconoces tu falta, Efraín, Israel, las 12 tribus que están en cautiverio, etcétera. Si tú te vuelves a mí, voy a tener misericordia de ti. Te voy a perdonar, te voy a ayudar. ¿Por qué? Fíjate, no es niño en quien me deleito. No es mi hijo. No eres parte de mi pueblo. No eres mi pueblo. Y no soy yo tu Dios. Yo te voy a ayudar. Te voy a perdonar. Ve lo que es el arrepentimiento. Conmueve el corazón de Dios. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, Dios cómo pueda ser conmovido si tú no estás arrepentida ni arrepentido, ni siquiera te quieres apartar de tus pecados, te justificas. Los demás lo hacen, yo también lo hago. Te justificas. ¿Cómo Dios podrá tener misericordia de ti? ¿Cómo será Él conmovido si tú no estás conmovida o conmovido? Persistes en pecar. Siguiente punto para obtener perdón de pecados, actualmente. Ya vimos el primer punto. Siguiente punto y último punto. Para recibir perdón de pecados, ¿qué se necesita actualmente? No solamente arrepentirte de la manera que hemos explicado, sino creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque entonces si la gente se arrepiente, pues entonces está ganando su salvación. ¿Por qué? Por obras, y no es por obras, ¿verdad? Aunque Dios pide que uno se arrepienta, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y dice Santiago, algunos dirán, yo tengo mucha fe, pero no tienes obras. Tus obras son malas, ¿no? Pero yo tengo mucha fe. Y el otro podrá decir, pues yo tengo obras, yo tengo muchas obras, y el de la fe, pero no tienes fe. ¿Te das tu cuenta? Ambos están mal. Para que estén bien, deben de tener obras y deben de tener fe, o deben de tener fe y junto con las obras. ¿Qué se requiere para recibir perdón de pecados si tú has pecado? Creer en el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan 1:29, vayamos rápidamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya miramos lo que se hacía en el altar de bronce. Se ofrecía el animalito, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Y Juan dice, ahí está el Cordero. ¿Pero qué crees? No era un animalito, era Jesucristo. Era Jesús, un Cordero sin defecto, sin mancha, justo, limpio, puro, recto. Era un Cordero perfecto. Entonces dice la Biblia que Juan vio a Jesús y le dijo a toda la gente que estaba escuchando a Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús tomó el lugar del animalito, de la cabrita, del cordero. Jesús tomó el lugar del Cordero. Él tomó el lugar. ¿Para qué? Para limpiar ese pecado contemporáneo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes y crees en el sacrificio de Jesús, entiendes, te vuelves a Él con todo tu corazón como ya lo vimos, pero crees en el amor de Cristo, Cristo te limpia de ese pecado o de esos pecados que tú hayas cometido. Fíjate lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En pocas palabras, ¿te acuerdan que toda la sangre era rociada alrededor del altar de bronce? Y que se esparcía la sangre, etcétera, etcétera. Sin derramamiento de sangre, sin que no hubiese muerte, para que mejor me entiendas, no había perdón de pecados. Tenía que haber una muerte, tenía que haber un derramamiento de sangre. Y es particular lo que pasó a Cristo Jesús. Él le fue quitada su vida, como al animalito le era quitada la vida. Es cierto que el animalito lo degollaban y lo sacrificaban, pero a Cristo Jesús lo sacrificaron. El animalito rápidamente moría. Cristo no murió rápidamente. A Él lo torturaron. A Él lo torturaron. Una tortura de las más bárbaras, de las más horribles, espantosas, que se le puede hacer a un ser humano. A Él le dieron de latigazos, ¿verdad? Lo azotaron una y otra vez.
desgarraron toda su parte de su piel, de su espalda, y le daban otro azote y arrancaban, ¿verdad?, pedazos de carne. Se desprendía parte de la carne de la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Dice una porción de la Escritura: contar puedo todos mis huesos. Seguramente por ahí hasta allá los huesos se le miraban algunas costillas. Todo eso pasó Jesús. Lo flagelaron. No, el animalito le fue bien. Rápido lo mataban. No, a Cristo no, fueron varios días torturándolo una y otra vez. Por eso es hermoso y es impresionante, ¿verdad?, lo que Jesús decidió hacer. Pero lo que se le hizo a él es tremendo. Le dieron de puñetazos, se burlaron de él, ¿verdad? Lo tapaban y le daban de puñetazos. Órale, profetízanos, ¿quién te golpeó? Qué terrible lo que le hicieron. Los seres humanos lo trataron con mucha hazaña. De veras fue terrible lo que pasó a Jesús. Lo escupieron, lo enjuiciaron injustamente, se burlaron de él, lo hicieron llevar una cruz, cargar una cruz. Tan débil estaba que ya no pudo y le tuvieron que ayudar para que llevaran esa cruz, porque estaba tan pesada y Jesús no podía, todo su cuerpo todo flagelado ya, tanto azote. Pero ahí va Jesús en esa cruz, llevándote a ti, llevándome a mí, llevando a muchas personas, a todo el mundo. Ellos necesitan una oportunidad. Ellos necesitan el perdón de Dios. Ellos necesitan ayuda. ¿Quién va a poderlos ayudar? Ellos deben de entender que hay una eternidad. Y esa eternidad solamente hay dos lugares: el cielo y el infierno. El infierno es horrible. Yo no quiero que vayan a ese lugar. Van a sufrir por toda su eternidad. Les voy a ayudar. Les voy a mostrar el camino a la vida eterna. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, a mostrarnos el camino a la vida eterna. Un camino de humildad, de amor, de santidad, del perdón, de evangelismo, de compasión por su prójimo, de obediencia al Padre Celestial. No, olvídate 4 paredes en una iglesia. No, el cristianismo es algo práctico. Es tener a Cristo en tu corazón, arreglar tu vida y vivir para Él, aquí y afuera de este lugar. Servir al Dios de los cielos con todo tu corazón. Entonces ese corderito, dijo Juan, quita el pecado. Amados, ninguna iglesia, ninguna persona puede perdonar los pecados que tú has cometido con Dios. El único que puede perdonar los pecados que tú has hecho al Dios de los cielos es Él. Y eso es a través del Cordero de Jesucristo. Porque tiene que haber una paga. O sea, el Dios de los cielos tiene que pagar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y lo que tú mereces, y todo ser humano que peca, lo que mereces es la muerte. ¿O tú eres digno del perdón de Dios? Habrá alguien que diga: yo soy digna del perdón de Dios, hermano. Yo soy digno, hermano, del perdón de Dios. ¿Tú te crees digno del perdón de Dios? Pregunto yo. ¿Por qué te crees digno si tú dijeras que te crees digno o digna? ¿Por qué? ¿Que Dios está obligado a perdonarte? No, Dios no está obligado a perdonar. ¿Qué obliga a Dios a perdonar a un ser humano? 2 cosas. Cuando ese ser humano se arrepiente y cree en ¿quién? En Jesucristo. Eso. El Padre, pero mira lo que me hizo, pudiera decir, no, una analogía. Pero mira lo que todo me hizo. Sí, Padre, Él te ofendió. Y merece la muerte, y merece todo. Pero mira, yo ya pagué su deuda. Dale una oportunidad, perdónalo. Es cierto, hijo, tú pagaste esa deuda. Y entonces que Dios perdona, limpia, purifica. Gracias al sacrificio de Cristo, a la intervención de Jesucristo. Si Cristo no hubiese muerto, ¿quién sabe qué sería de nosotros? ¿Quién sabe qué sería actualmente de nosotros? Entonces debe de haber derramamiento de sangre. Y dice Hebreos 9:23 en adelante. Fíjate lo que dice, ya estamos por terminar nuestra enseñanza. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces la primera parte nos está dando a entender de lo que estamos estudiando, del tabernáculo de reunión, etcétera, de cómo es que se recibía perdón de pecados antiguamente. Y se fue pues era necesario que así se hiciera, con lo que hemos estado estudiando del tabernáculo de reunión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. ¿A quién se está refiriendo? Al Cordero de Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Eso lo vamos a explicar en los... todavía nos falta hablar del lugar santo, ¿no? Y del lugar santísimo, etc. Estamos hablando del tabernáculo de reunión. ¿A qué se refiere del tabernáculo de reunión? Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, como te decía, del cielo, ¿no? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Cristo está en el santuario entre los santuarios, en el tabernáculo de reunión entre los tabernáculos de reunión, del lugar santísimo entre el lugar más santísimo. Está en la gloria eterna, en el templo de Dios, el cielo. Ahí está Cristo, ahí se sentó. El sacerdote, pues una vez al año, ¿no? Pero sigamos leyendo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Para presentarse por quién? Por nosotros, los seres humanos, ante Dios. Adiós Aarón, adiós todos esos levitas. Bienvenido nuestro Señor Jesucristo, que es el que se presenta ante Dios. No aquí en un lugar en la tierra, sino en el cielo. Allí está Cristo intercediendo por ti y por mí, por todos nosotros. Y dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque solamente al lugar santísimo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y eso lo vamos a explicar en próximas enseñanzas. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó nuestro Señor Jesucristo una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. ¿Te das tu cuenta? Solamente hay una manera actualmente para que un ser humano reciba perdón de pecados. Y ya lo vimos, son dos: con un arrepentimiento y una fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que entregar tu vida a Él, creer en Él. Cerremos nuestros ojos, por favor. Meditemos en nuestros caminos. Hoy hemos hablado del altar de bronce, segunda parte. Hemos visto cómo los judíos, cómo los hebreos obtenían el perdón de sus pecados, arrepintiéndose y ofreciendo un sacrificio perfecto. Y había un intermediario que hacía todas esas labores, un sacerdote que recibía el animalito y oraba a Dios, etcétera, intercediendo a favor del hebreo, del judío. Pero actualmente no se necesita ir hasta Israel, a ese altar de bronce. En tu ciudad, en tu país, donde tú radiques, en este mismo lugar, tú puedes recibir perdón de Dios si tan solo te arrepientes de tus pecados. Reconoces tus pecados, los confiesas. En fe hazlo. Tú solamente acércate a Dios y cuéntale todo lo que tú has hecho, pidiéndole perdón. Es una decisión seria que tienes que hacer, firme, pero la tienes que hacer en fe. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, dice la Biblia, que se arrepientan. Arrepentíos, dijo Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia. No tengas prisa en levantarte, en irte. No te fijes en el de al lado. Hoy habla con Dios.
Amado joven, adolescente, adulto, amada persona, hombre o mujer, hoy habla con Dios. Seriamente habla con Él. Acércate a Él. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. ¿Quién le podrá decir a Dios: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce? Señor, tu rostro quiero ver. El altar de bronce donde venían los hebreos con un corazón arrepentido. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Y ese eres tú, Señor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. Dile a Jesús: tómame, límpiame, heme aquí. Dile a Jesús: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Confiesa tu pecado. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí.
Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. Tómanos, límpianos, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Santifícame. Santifícame. Porque tú no desprecias a un corazón contrito y humillado, oh Dios, a un corazón arrepentido, a un corazón que venga a ti humillado, reconociendo su pecado, confesando su pecado y apartándose de él, creyendo en tu precioso amor, creyendo en tu sacrificio. La deuda está pagada, el pecado es perdonado a todo aquel que cree en el Hijo de Dios de esta manera. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor.
Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Santifícame. Santifícame. Santifícame.